Continuamos en esta jornada interhospitalaria de Neumología de Madrid, que se centra hoy en el Hospital Gregorio Marañón, y lo hacemos con el segundo bloque que les comentaba en la presentación de esta jornada y que va a abordar la cuestión de la reducción de volumen en EPOC severo. Continúan como moderadores Luis Puente y Javier de Miguel, jefe de servicio y de sección respectivamente del citado hospital, y a quien cedo la palabra. Muy bien, pues en esta segunda parte vamos a una innovación, en este caso una innovación técnica de las que estamos muy orgullosos. La primera ponencia la va a dar Paola Benedetti, que va a hablar de los fundamentos, y luego el doctor García nos va a hablar un poco de la experiencia que tenemos en el centro. Gracias, Paola y Javier. Primero, buenas tardes a todos. Voy a hablar un poquito sobre las indicaciones, los fundamentos fisiopatológicos de la reducción de volumen pulmonar, porque llegamos un poco a este planteamiento terapéutico en estos pacientes. Y, desde luego, cuáles son las indicaciones para poder optar a este tipo de tratamientos. Todos sabemos que el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica está enfocada en las terapias farmacológicas inhaladas convencionales. También está centrado en todos estos programas de lo que estamos hablando ahora, cese tabáquico, la actividad física, evitar infecciones, todas las reagudizaciones, pero que básicamente todas estas cosas en lo que principalmente se resumen, ya no solamente en las agudizaciones, los ingresos, toda la dificultad que tiene el paciente en general durante un proceso agudo, sino que además el día a día le aporta mucha disnea, que es un síntoma muy limitante en el día a día de estos pacientes y evidentemente en su tolerancia al ejercicio. ¿En qué está fundamentado esto? Básicamente en la hiperinsuflación y en los síntomas que esto produce. Estos pacientes tienen mucho atrapamiento aéreo que se traduce finalmente en hiperinsuflación. Esto acorta la longitud operativa de los músculos inspiratorios, disminuye la capacidad que tiene el pulmón y la caja torácica de ajustar las presiones y de manejar esos grandes volúmenes que se quedan atrapados, aumenta la resistencia de la vía aérea y disminuye la capacidad que tiene cada una de estas personas de aumentar su respuesta ante al ejercicio. Eso cada vez va siendo más limitante. Antes pasa a ser simplemente ejercicio que podía ser salir a andar, bicicleta o lo que sea, y luego va siendo cada vez más limitante incluso la actividad diaria, ducharse, vestirse, etc. Es decir, mucha disnea. Esto es lo que vemos o uno de los ejemplos que podemos ver en estos pacientes cuando hacemos una valoración funcional completa, un aumento de la resistencia de la vía aérea, volúmenes muy altos, volúmenes significativamente muy altos que se quedan atrapados y que producen esta limitación ya no solamente de esta cantidad de aire que se queda atrapado, sino aquel que se moviliza es cada vez menor. Esto es un poco una expresión gráfica de lo que vemos, esos pacientes que mantienen o tratan de iniciar una actividad física que no necesariamente tiene que ser algo extenuante, sino una cosa como salir a andar o alguna cosa de su vida normal. Vemos cómo empiezan a tener una hiperinsuflación dinámica. Llega un punto en que ya no pueden movilizar sus volúmenes pulmonares y tienen que aumentar muy significativamente su frecuencia respiratoria para poder defenderse ante el aumento de la necesidad del oxígeno en su cuerpo. Y esto es una de las cosas que hace que el enfermo nos exprese esa gran sensación de falta de aire y de tener que respirar muy seguido, muy rápido y de manera muy superficial cuando les vemos, cuando tratan de hacer cualquier actividad. ¿Qué objetivo tiene la reducción de volumen? Finalmente, después de todos estos tratamientos tan estupendos que nos hemos planteado, farmacológicos, actividad física, etcétera, pues dar un paso más, ayudar un poco más, que es principalmente reducir la hiperinsuflación, mejorando la dinámica respiratoria, esto que hemos comentado antes de los músculos de la respiración, del aire que se atrapa, que se pueda mejorar eso, mejorar la retracción elástica del pulmón para que esa actividad de incursión pulmonar sea mucho más efectiva, mejorar la actividad del diafragma de los músculos respiratorios, que puedan trabajar contra menos presión, contra menos aire atrapado y movilizar una mayor cantidad de aire, favorecer el intercambio de gases en el tejido pulmonar y que esto se traduzca en un mayor aporte de oxígeno a nuestros tejidos con una mejor actividad. De estos hay una gran cantidad de estudios ya que van respaldando de las últimas 2 décadas sobre la efectividad de estos tratamientos, principalmente quirúrgicos, y desde hace unos 10 años para acá pues ya han entrado todas estas terapias de reducción de volumen endoscópica. Entonces, las indicaciones principalmente tiene que ser un paciente con enfisema grave, un paciente que tenga una disnea muy significativa, por lo menos 3 de la MMRC, que tenga un FEV1 entre 20 y 45%, una DLCO por encima del 20%, es decir, una difusión, un volumen residual por encima de 175% o preferiblemente por encima del 200%, sería un poco lo mejor, y una TLC por encima del 100%. Un test de marcha que esté entre 140 metros y 450, es decir, tiene que ser un paciente que esté muy perjudicado, que tenga muchos síntomas, pero que tenga al menos un mínimo. Es decir, el paciente que está
que comenta muchos síntomas, pero que camina 600 metros, tiene un FEV1 de 50 o de 60%, una difusión del 60%, pues quizás ese paciente pues tendrá muchos síntomas que quizás tenemos que optimizar otras cosas, pero quizás para estos tratamientos no les aportamos mucha mejoría, porque este tratamiento mejora, el objetivo final es justamente mejorar un poco esos síntomas y aumentar un poco su capacidad de actividad física. Cuando no podemos ofrecer este tipo de tratamientos, cuando hay bronquiectasias, cuando la persona sigue fumando, cuando tiene por ejemplo, algún cáncer pulmonar activo o algún otro tipo de neoplasia de este estilo activa, cuando hay esta entidad mixta enfisema fibrosis, cuando tiene, por ejemplo, un hemitórax con bullas que superan el tercio de ese hemitórax, cuando tienen además tratamientos habituales con prednisona por encima de 20 miligramos día, cuando tienen además tratamientos anticoagulantes o antiagregantes que no puedan ser suspendidos al menos unos 5 días previos al tratamiento endoscópico y al menos unas semanas después, por lo menos unas 6 semanitas. Y en algunos casos, dependiendo de cada caso concretamente, si hay comunicación entre las fisuras de los lóbulos pulmonares o no, eso lo vamos a especificar un poquito. Ahí básicamente, a día de hoy, tenemos 2 tipos de terapias que podemos ofertar a estos pacientes. Es la endoscópica, quiero decir, que es la terapia con válvulas y la terapia con vapor o termoablación por vapor, y ahora vamos a especificar un poquito de qué va. El enfisema que se puede tratar con las fisuras, con fisuras íntegras, lo podemos ofrecer este tratamiento con válvulas. Estas valvulitas que vemos aquí son unas válvulas que colocamos dentro de los bronquios, son unos anillos unidos entre ellos que forman múltiples puntos de contacto con la pared bronquial para justamente bloquearle. Tienen una cobertura de silicona, tienen una apertura central que permite justamente la salida de aire desde el punto distal del pulmón hacia el bronquio, pero no permite que pase del bronquio hacia adentro. De esa manera va como desinflando esa parte del pulmón, por llamarlo de alguna manera simple. Y la ventaja que tiene este tratamiento es que es un tratamiento que es reversible, es decir, si algo va mal, no es suficientemente efectivo o algo se complica de manera inmediata en el tratamiento, las podemos retirar inmediatamente. Se ven así. Dentro de los bronquios lo colocamos, una de las ventajas que tiene adicionales este tratamiento es que se puede colocar con un broncoscopio flexible, se puede hacer bajo intubación, el paciente con intubación orotraqueal sencilla, intubación con el broncoscopio flexible y se colocan estas valvulitas que se ponen a través de un catéter que además nos ayuda a hacer la medición de cuál es el tamaño. Hay 2 tipos de válvulas, ahora lo veremos, y se colocan plegadas y luego se expanden a nivel del bronquio seleccionado y se ven así como lo vemos allí, ya colocadas y funcionando. Previamente estos pacientes pasan por una valoración volumétrica de su función pulmonar, que es con este programa que vemos aquí, que se llama Stratex, y nos ofrece una información cuantitativa del volumen del enfisema y volumen total del lóbulo a tratar. Y también nos ofrece un porcentaje más o menos de cuánto es la ventilación colateral entre cada cisuras. ¿Por qué? Porque esto es imprescindible para colocar estos tratamientos, que no haya comunicación entre cisuras de los lóbulos, porque si no ocluimos un bronquio y el aire pasa por otro sitio. Entonces es importante que no estén comunicadas las cisuras para que podamos ofrecer este tratamiento. Entonces sobre este tratamiento, una vez que pasamos por esta valoración, entramos a esta ya directamente en el procedimiento, en el cual se ve si efectivamente ponemos un catéter un catéter balón que bloquea el bronquio que vamos a tratar, y si vemos que el flujo va disminuyendo en un periodo de tiempo breve, podemos considerar que esa fisura está íntegra y que no hay comunicación interlobar. En cambio, si vemos que el flujo no disminuye, quiere decir que efectivamente está comunicado con otro lóbulo y no podemos colocar la válvula. Se ponen con estos catéteres, son 2 tamaños diferentes, una un poquito más corta y una más larga y otra un poquito más ancha, y el catéter nos ayuda a seleccionar esas dos diferencias. Lo otro que tenemos es la termoablación con vapor. En este caso, el paciente con enfisema grave puede no tener la comunicación entre cisuras y justamente es el que optamos como un plan alternativo cuando esta opción reversible no es una posibilidad. En este caso, si el paciente tiene comunicación interlobar, se lo podemos plantear. Igualmente, se puede hacer a través de un broncoscopio flexible con intubación orotraqueal y anestesia general. Es un procedimiento en ese sentido igual que el anterior. Se introduce un catéter balón que también se conecta al bronquio que vamos a tratar, que está conectado a una máquina que calienta vapor de agua, simplemente es vapor de agua que llega a 100 grados y que una vez que llega a través de la tubuladura al bronquio llega a 75 grados y produce justamente termoablación con vapor porque produce una reacción inflamatoria. Esta reacción al final produce inflamación, reacción fibrótica y atelectasia de ese lóbulo que vamos a tratar. Básicamente esto es un tratamiento, a diferencia del anterior, es un tratamiento por segmentos, no es un tratamiento por lóbulos.
se seleccionan entre 1 y 2 segmentos y se puede incluso, pasadas varias semanas, se puede optar a un tratamiento contralateral, a diferencia del anterior. Básicamente las indicaciones son las mismas, la única diferencia, indicaciones y contraindicaciones son las mismas, la única diferencia es que no está contraindicada, si hay comunicación entre las cisuras es una opción y no está contraindicado como el anterior. Esta es la máquina con la que se conecta ese catéter y así lo vemos cómo se ve en el bronquio. Se bloquea un segmento y se suministra en cuestión de muy pocos segundos la cantidad de vapor que va a tratar ese bronquio. También pasa por una valoración previa cualitativa cuantitativa del grado de enfisema y además nos dice más o menos cuál es la diferencia que hay entre lóbulos. Además nos dice la diferencia que hay entre lóbulos, que es lo que llamamos el índice de heterogenicidad. Y otros valores muy importantes, por ejemplo, del volumen a tratar, que son imprescindibles para la selección de los segmentos a tratar. ¿Por qué? Porque hay unos criterios máximos de selección. Tiene que ver o al menos un mínimo de 15% de diferencia de la densidad del enfisema entre el lóbulo a tratar y el otro que tiene ese mismo hemitórax. El índice de heterogenicidad, es decir, la diferencia que hay entre ellos debe ser al menos de 1.2. El máximo volumen a tratar por la posibilidad de complicaciones, si tratamos más de eso, es de 1.500 mililitros. Y ya, como he dicho, se selecciona entre 1 y 2 segmentos. No es un tratamiento lobar, sino es un tratamiento por segmentos. La energía que se va a suministrar, es decir, la cantidad de calor que se va a proporcionar en el procedimiento en total, además es un dato que nos proporciona el programa que he mencionado previamente, y es un máximo de 8.5 calorías por gramo de tejido a tratar en un tiempo que varía entre 3 y 10 segundos. Sí, efectivamente, 3 y 10 segundos. Es sorprendente, yo recuerdo el primer procedimiento que hicimos, la cara que se nos quedó a todos cuando pasados 3 o 4 segundos, que era el indicado para ese paciente, nos quedamos todos mirándonos y pensando, ¿esto es todo? Pues sí, eso es todo y es un tratamiento efectivo. Entonces, ya les he dicho que es posible considerar pasadas al menos 12, 13 semanas un siguiente tratamiento contralateral. Eso depende muy finamente de cada paciente, con lo cual no es una opción que se mencione de entrada. Hay que tener presente que este tratamiento no es reversible. Así que tenemos que tener muy presente que este tratamiento puede ser beneficioso para el paciente, si no, no deberíamos ofrecerle. Las posibles complicaciones principalmente son el dolor, la disnea, la fiebre, la neumonitis aguda, infecciones, que tienen muchos de ellos en las siguientes semanas, y la exacerbación de su EPOC, evidentemente. Esta tabla que incluyo aquí es una tabla de tratamientos o terapias intervencionistas en la EPOC, que ya se incluyó en la actualización de la guía GOLD del año 17 y que luego en la actualización del año 20 se vuelve a mencionar, y ya se incluye, cosa que no sucedía en el volumen anterior, ya se incluye la reducción de volumen pulmonar dentro de la evidencia A de tratamiento de estos pacientes. Es decir, tenemos que tener tan presentes estos tratamientos como una posibilidad de beneficio para nuestros pacientes con EPOC, esto tan presente como tenemos presente la rehabilitación física, la prevención de agudizaciones, los tratamientos inhalados, etc. Una de las cosas que además esto está muy recientemente, porque se ha publicado hace muy poco, además es un estudio en el que ya se habla del aumento de la supervivencia de estos pacientes tratados con reducción de volumen pulmonar endoscópica comparados con aquellos que reciben simplemente terapia convencional o otro tipo de terapias. Entonces, ya no solamente estamos hablando de un beneficio de pues mejora un poco la función pulmonar, parece ser que tiene menos disnea, puede hacer un poco más de actividad física, sino que además ya hemos evidenciado que viven más. Entonces, en conclusión, quiero recordar que la reducción de volumen pulmonar endoscópica es una alternativa a la reducción de volumen pulmonar quirúrgica, que también existe y es efectiva y tenemos que tenerla presente en algunos pacientes, especialmente aquellos que mencioné que tenían bullas muy grandes. Eso, por ejemplo, sería el paciente ideal para esa reducción quirúrgica, y todos los demás deberíamos contemplar la posibilidad endoscópica por el abordaje quizás más sencillo, por tener menor morbilidad y por todas las ventajas que ofrece un tratamiento menos invasivo. Es efectivo en la mejoría de la función pulmonar y de la calidad de vida de nuestros pacientes, mejora en morbilidad y mortalidad con respecto a la cirugía. Una cosa imprescindible a tomar en cuenta es la selección muy cuidadosa de estos pacientes. Es el filtro principal.
es cuando vemos muchísimos pacientes y los que se seleccionan finalmente para estas terapias son mucho menos de los que nos gustarían, pero porque sabemos que si no somos muy finos en la selección del paciente, realmente no se ofrece un beneficio por encima de los riesgos que implica la técnica. Entonces, es importante seleccionar muy bien al paciente. Y otra de las cosas muy importantes que tiene es que no hay un límite de edad para plantearse estos tratamientos y que tampoco interfiere con la posibilidad del trasplante. Es decir, todos esos pacientes que están optando o que ya están en plan de ser valorados por unidades de trasplante o que han sido valorados y que ya están esperando algún tipo de trasplante pulmonar, no está contraindicado estos tratamientos. Lo único que sí no podemos contemplar quizás es cuando ya han tenido estos pacientes una resección previa, a eso sí, alguno que ha tenido una resección previa pulmonar, a esos no le podemos ofrecer el tratamiento. Es de los únicos detalles así sobre las conclusiones sobre ello. Y una cosa importante que todavía no aparece como tal oficialmente, creo yo, en las publicaciones que hay, pero que sí que nosotros, en la práctica clínica habitual lo tomamos muy en cuenta, es los extremos de peso de estos pacientes. Es decir, los que están muy sarcopénicos, muy delgados, muy consumidos por sus enfermedades, tienen muy poca reserva muscular, muy poca reserva energética. Hay que tratar de mejorar la condición nutricional y física de estos pacientes antes de esto, y por eso muchas veces les mandamos a programas de rehabilitación. Y lo otro es aquellos pacientes que están en el otro extremo, que son muy obesos, que también puedes tener o no una sarcopenia, pero es que además el obeso tiene ya por sí solo una condición de su obesidad por la que tiene mucha disnea. Entonces, a veces tenemos que poder aclararnos si la disnea es simplemente por la obesidad o porque tiene una EPOC efectivamente muy avanzada y tiene con mucha limitación física. Entonces, esos extremos tenemos que tomarlos muy en cuenta también. Muchísimas gracias a todos y espero que si tienen alguna pregunta me la puedan hacer. Y ahora el doctor García López nos va a hablar de los resultados que tenemos en nuestro centro. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Gracias por estar aquí a estas horas después de un día duro de trabajo. Gracias a Neumomadrid, a Sanitaria 2000, por recuperar estas sesiones tan interesantes y en un formato tan bonito. Y no puedo dejar de agradecer a mis compañeros, que son los que me permiten hacer este trabajo y que especialmente aquellos que lo hacen conmigo al mismo nivel, como la doctora Benedetti, el doctor Puente o la doctora Gallo, que son los que trabajamos en la unidad. Y, por supuesto, a todos mis compañeros. Y yo voy a hablar de la experiencia que tenemos en el hospital con la reducción de volumen. Bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Pues lo voy a hacer a través de un caso clínico que quiero contaros para que veáis cómo trabajamos y después hablaremos de los resultados del programa. Este caso clínico nos viene a la consulta el 22 de enero de 2018. Es una mujer de 71 años con unos antecedentes habituales para esa edad, hipertensión. Es una EPOC de muy larga evolución, exfumadora de 60 paquetes año, desde el año 2000. Nos la remiten de otro centro importante de Madrid, el Hospital Ramón y Cajal, para valorar la reducción de volumen. Tiene una disnea MMRC3 y había tenido 2 ingresos en los últimos 3 años. ¿Cómo abordamos un caso en nuestro hospital? Estos pacientes requieren, en primer lugar, un estudio previo relativamente complejo, tanto funcional como de imagen. Tiene que valorarse de forma exhaustiva posibles causas de exclusión. Y el paciente sale siempre de la primera consulta conocedor de los riesgos que conlleva el tratamiento y dispuesto a tratarse. O no, pero casi todos dispuestos a tratarse, la verdad. Bueno, pues esta paciente efectivamente traía un completísimo estudio realizado por nuestros compañeros, donde vemos un FEV1 de 700 mililitros, un 38%, una difusión del 35% y un volumen residual del 352%. O sea, es un caso con mucho atrapamiento aéreo. En el test de la marcha desaturaba significativamente, a pesar de hacerlo con oxígeno, hasta un 79% y caminaba 192 metros. Bueno, este es el TAC que aportaba, es el que estamos habituados a ver los neumólogos, vemos un poco ahí las áreas de enfisema, pero el que nosotros utilizamos muchas veces es este, que son unas imágenes un poquito distintas, reconstrucciones que nos permiten valorar densidades y nos permiten ver muy bien
casi de un vistazo cuál puede ser nuestro objetivo o nuestro target en el tratamiento. Aquí veis que hay una gran asimetría, hay una gran heterogeneidad en el enfisema de esta paciente. Aquí lo veis cuantificado y bueno, pues tenemos un enfisema heterogéneo y vemos que en el lado derecho es más heterogéneo todavía. Eso nos va a ayudar a tomar decisiones. Por lo tanto, extenso enfisema centrolobulillar y paraseptal de predominio en lóbulos superiores. No hay nódulos sospechosos ni bronquiectasias. Se le realiza un ecocardio en el que no hay insuficiencia tricuspidia. No podemos estimar de forma muy directa la hipertensión pulmonar, aunque el tiempo de eyección está acortado y sugiere cierta hipertensión pulmonar. También tiene un aneurisma en el septo interauricular. La función cardíaca está conservada. Muy bien, llegados a este punto, bueno, pues ya hemos visto que no tiene la mayoría de las contraindicaciones, pero una de las contraindicaciones es la hipertensión pulmonar. Entonces, no nos podemos quedar con una estimación, aunque sea razonable. Tenemos que ir un poquito más allá. Esto es un mensaje que os quiero dejar. En estos pacientes el estudio es exhaustivo. Si tenemos que llegar al cateterismo, como en este caso, llegamos. Y medimos la presión pulmonar, que es de 26. Por lo tanto, no es una hipertensión moderada o severa y podemos ir adelante. Una vez sabemos que la paciente es candidata, tenemos que elegir cómo la tratamos. Actualmente, ya lo ha explicado mi compañera, no me voy a extender, tenemos dos tratamientos, válvulas y vapor. Anteriormente hemos tratado con coils, de los que habréis oído hablar, pero ahora mismo están retirados del mercado. Bueno, pues siempre preferimos tratar con válvulas. ¿Por qué? Porque es reversible y eso es importante si se producen complicaciones. Bueno, realizamos el estudio de esta paciente y nos encontramos con una cisura prácticamente íntegra y una mayor heterogeneidad en el lado derecho. Si no hubiéramos tenido cisuras íntegras, hubiéramos hecho este otro estudio para valorar un tratamiento con vapor. Pero bueno, en este caso no fue necesario y nos decidimos por las válvulas. A la hora de hacer la broncoscopia nos encontramos con un árbol bronquial permeable sin alteraciones. Comprobamos integridad de la cisura con el Chartis, como os ha explicado Paola, o sea, siempre un doble check. Por un lado la imagen, por otro lado la comprobación in situ en el quirófano. Y una vez lo tenemos claro, se colocaron 3 válvulas de 4 milímetros. Esto fue el 17 de abril de 2018. Habían pasado 3 meses desde que conocimos a la paciente en la consulta. Bueno, la paciente es dada de alta a los 4 días sin complicaciones inmediatas. ¿Por qué a los 4 días? Porque la complicación principal de las válvulas es el neumotórax y se suele producir en los 3 primeros días después del procedimiento. Por eso los mantenemos ingresados para una vigilancia estrecha. Estos pacientes tienen muy poquita reserva. Esta es una mujer con una disnea MMRC de 3. Acudió a urgencias 10 días después con un dolor torácico. Se realizó un estudio incluyendo un TAC, sospechando un tromboembolismo en la urgencia, y lo que se objetivó es una atelectasia del lóbulo superior derecho, por eso tenía dolor. O sea, el tratamiento había tenido éxito y esa atelectasia le producía dolor. Fue muy llamativo que ya en urgencias la paciente describe una clara mejoría de su disnea, porque había comenzado incluso a subir escaleras. Aquí tenéis la imagen. Es una atelectasia un poquito atípica, un poquito irregular, pero bueno, pues resultó muy eficaz. Esta es la evolución funcional de la paciente. Fijaos, en el test de la marcha pasó de 192 el primer año a 192 antes del tratamiento, el primer año pasó a 228 y el segundo a 257 metros. Esto es un poquito atípico. Lo normal es que se mantenga y empiece una tendencia un poquito a la baja a partir del segundo año. En el FEB1 ocurrió más o menos lo mismo. De 700 pasa al entorno de 1000. Por lo tanto, este es un caso de los buenos, ¿vale? Es un caso en el que las cosas van bien. Luego veremos qué porcentaje de pacientes tienen esto. La paciente evoluciona clínicamente bien. En el test de la marcha, la desaturación máxima pasa a ser 92%, ya no 79%,
y, como veis, pues tiene mayor capacidad de ejercicio. En el año 21 se trunca esta evolución favorable, tiene varios ingresos por agudización, incluido un ingreso con COVID, y uno de esos ingresos por agudización es muy prolongado, con un deterioro funcional y clínico. Y en el momento actual, la paciente ha ido recuperando muy despacito y vuelve a tener una disnea MMRC 2-3. Está pendiente de pruebas funcionales y tendremos que ver si, bueno, se puede beneficiar de que hagamos algo más o no. ¿Cuál es la experiencia de nuestro hospital? Bueno, nosotros hemos tratado 23 pacientes desde que empezamos con el programa. Hemos tratado con coils a 6 de ellos en los primeros momentos, 12 procedimientos, el tratamiento con coils era bilateral. Hemos tratado con válvulas 14 pacientes y con vapor 3 tenemos ahora un cuarto un poco a la expectativa. La evolución funcional inicial media, ahí lo veis, una disminución del volumen residual de un 27%, y un aumento de la capacidad de marcha de un 18%. Pasa de una media de 307 a 364 metros. El volumen residual pasa de 5.400 a 4.000. Por lo tanto, la reducción de volumen funciona. El FEB1, como veis, en el primer año aumenta una media de un 20%. Sin embargo, en el segundo sí que notamos que empieza a caer. La mejora es un 11% respecto a la situación basal. Sin embargo, es un descenso bastante lento y la mejora subjetiva, desde luego, y en la marcha se mantiene. Además, tenemos una mejora clínicamente significativa, que entendemos un FEB1 mayor del 15%, en el 60% de nuestros pacientes el primer año. Esto no es gratis, es una técnica que tiene sus riesgos. ¿Cuáles son los principales riesgos? En el neumotórax, que normalmente se resuelve con drenaje, como le pasó a uno de nuestros pacientes. Nosotros hemos tenido pocos, hemos tenido bastante suerte. Hay series con hasta el 25% de los pacientes con válvulas tienen neumotórax. Hemos tenido una paciente con hemoptisis masiva, con los coils, y hemos tenido 3 pacientes con infecciones graves. Un caso de neumonía con ingreso en UCI, que nos obligó a retirar las válvulas, otra con infecciones de repetición, que nos obligó también a retirar las válvulas, y en otro caso de infección grave, este fue un tratamiento con vapor que tuvo agudizaciones repetidas, neumonía con ingreso en UBI y una posterior infección por aspergilosis en la UBI que resultó fatal. Este es el paciente de la aspergilosis y este es el paciente del hemoneumotórax que tuvimos, que la verdad es que decidimos aguantarlo porque el paciente, a pesar de esto, en el momento en que le pusimos el tubo, refería a encontrarse mejor a la situación previa, y aguantamos un poco con las válvulas, se resolvió y ahí queda un poco la atelectasia, y también es uno de los pacientes que lleva más tiempo en el tema, que lleva más de 4 años con una mejoría sostenida. Muy bien, y esto me lleva a unas conclusiones con las que quiero terminar, que son las siguientes. La reducción de volumen es eficaz en todas sus variantes. Coils, vapor, válvulas, es eficaz. Son pacientes frágiles. Existen riesgos asociados al procedimiento. Por eso exige un estudio exhaustivo, ¿vale? No nos tenemos que detener en el estudio. Es fundamental la adecuada selección. Está dirigido a pacientes con mala situación clínica, disnea MMRC3 o 4. A largo plazo, la eficacia del tratamiento disminuye, aunque al menos a 5 años persiste cierto nivel de mejoría. Y hay ya una evidencia seria en este artículo que os ha presentado Paola, que se ha avanzado online en marzo del 22 en Respiratory Medicine, con un grupo de 1.400 pacientes, que es el grupo del doctor Slevos en Holanda, y que yo creo que es una evidencia muy sólida que nos permite ir un poquito más allá, porque si conseguimos demostrar que hay una mayor supervivencia, creo que tendremos que pensar todavía más en este tratamiento. Y esto es lo que os quería comentar. Quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta. Gracias. Muy bien, pues Javier, cuando
Bueno, pues muchas gracias por la presentación. La verdad que es una esperanza para nuestros pacientes con EPOC, sobre todo los que vemos en el entorno hospitalario, muchos de los cuales están con triple terapia y no tenemos ya mucho más que ofrecerles. De hecho, este tipo de indicación se recoge en la guía de práctica clínica, en la última actualización de GSEPOC, por ejemplo. Además de los fenotipos y el tratamiento farmacológico recomendado, se abre una opción que abre la puerta a este tipo de tratamientos, que son los rasgos tratables. Y dentro de los rasgos tratables tenemos la hiperinsuflación, el enfisema severo, con lo cual ponen en bandeja este tipo de tratamientos. ¿Por qué crees que, a pesar de la elevada frecuencia de pacientes que tenemos con EPOC en una situación avanzada ya, con tope de tratamiento, no tenéis una avalancha en las consultas de peticiones de reducción de volumen para ese tipo de pacientes? ¿Qué es lo que lo frena? Yo creo que en parte lo que pasa es que quizás sí que hay algunos pacientes que todavía hay más cosas que hacer, o hay con muchos de nuestros compañeros que ya tienen claras algunas de las contraindicaciones, con lo cual directamente no las envían. Y luego sí que creo que quizás hay todavía mucho que tener presente de estos tratamientos. Entonces yo creo que todavía esto es una cosa que está avanzando quizás dentro de nuestros planteamientos terapéuticos y que quizás va a seguir existiendo, o sea, va a aumentar. Yo creo que en la medida que lo tengamos más presente va a seguir aumentando, pero sí que es verdad que hay otras cosas que ya nuestros compañeros, yo creo que hay otro grupo, que muchos de nuestros compañeros que ya lo tienen claro y no nos los plantean porque ya tienen claro que el enfermo no es un buen candidato. Y por otra es que quizás muchos sí que muchos llegan, pero se tratan menos de los que nos gustarían, porque justamente entre medias, como dice el doctor García, se hace una valoración muy exhaustiva de todas estas posibles complicaciones y muchísimos de ellos se quedan en el camino. Es decir, muchos tenemos que rechazarles porque tienen algo que vemos que no les va a beneficiar si les metemos este tratamiento, y por el contrario les puede perjudicar. Entonces, yo creo que esa explicación es mucho más compleja de lo que nos gustaría, pero bueno, esperando que también esto aumente en el futuro. También yo creo que hay que hacer mucha campaña de sensibilización, porque mucha gente no acaba de entender que esto sea beneficioso, y yo creo que bueno, los resultados ahí están y son pues contundentes, con lo cual pues muchas gracias. Y para el doctor García también tenía otra pregunta. Nos ha hablado de su experiencia, la verdad que enhorabuena, porque va ya la casuística avanzando y sobre todo con resultados bastante prometedores. El fruto de ellos es el ejemplo que nos has puesto. Nos has hablado de válvulas, nos has hablado de coils, nos has hablado del vapor. Si tuvieras un paciente que fuera candidato a las tres técnicas, ¿por cuál te decantarías y cuál crees tú que en el futuro va a tener un mayor desarrollo? Pues yo, me decantaría claramente por una técnica reversible. O sea, las válvulas tienen la ventaja de que es una técnica reversible. Sin embargo, cada vez más vamos viendo que hay pacientes para cada técnica. O sea, no es que yo haga esta técnica a este paciente porque me gusta más, sino yo creo que este paciente se va a beneficiar de válvulas o creo que se va a beneficiar de vapor en casos muy claros. Por ejemplo, casos en los que haya un segmento muy conservado en un lóbulo superior y otro segmento muy dañado. La válvula trata todo el lóbulo. El vapor nos permite tratar segmentos. O sea que hay algunos casos en los que incluso puedes decantarte por unas u otras. A mí lo que más me gusta de las válvulas es esa reversibilidad que permite que en algunos casos, como esos enfermos con infecciones de repetición, puedes ayudar un poco a esa resolución. En cualquier caso, cada técnica tiene su utilidad. Ahora vienen otras técnicas. O sea, vienen cosas que tenemos que estar muy pendientes porque ya hay estudios muy serios de denervación selectiva en pacientes con broncopatía crónica severa. Nosotros tenemos mucha experiencia, sobre todo aquí el doctor Puente y otros centros, en termoplastia, en aplicar calor a través de radiofrecuencia en el asma. Podemos hacer lo mismo en pacientes con broncopatía crónica y ya digamos que les podríamos ofrecer algo también a los pacientes, no solo a los enfisematosos, sino al bronquítico. O sea que realmente esto se está moviendo y yo creo que es muy importante que se conozca. Estoy totalmente de acuerdo contigo que hay que hacer un poquito de pedagogía, de contar un poco estas cosas, de que todo el mundo sepa un poquito lo que hay. Tiene sus riesgos, pero tiene sus beneficios y no digamos ya si vemos un aumento de la supervivencia. En ese caso ya es que tenemos casi la obligación de considerarlo en nuestros enfermos.
Hace años hablábamos de nihilismo en el tratamiento farmacológico y ahora verdad. quizá ese nihilismo se ha trasladado al intervencionismo, que yo creo que también tenemos que vencer. Claro. Pues muchas gracias. Yo quería hacer también algunas preguntas. Primero, poner en valor los resultados, es decir, hablamos de más de 150 centímetros cúbicos de mejoría en el FEV1 en pacientes que están muy deteriorados. Quiero decir, muchas veces los broncodilatadores nos dicen 90, etcétera, pues encima de eso le añadimos otros 150 centímetros cúbicos de media, que en estos pacientes tan deteriorados es tremendo, ¿no? Y 3 veces lo que es la diferencia clínicamente relevante, de 30 metros aproximadamente en las pruebas de marcha. Yo también, aunque no sea el tema de este, quería preguntarte, porque también ponéis estas válvulas en los pacientes con fugas aéreas de persistente. ¿Puedes hacer algún comentario de...? Sí, nosotros, la fuga aérea persistente es otro reto. Bueno, antes quería hacerte un comentario a tener lo que has dicho. En nuestra serie hay 2 pacientes que han salido de lista de trasplante después del tratamiento. O sea que realmente sí que tiene mucho impacto y bueno, lo dicho, ¿no? Hay que intentar activarlo. En cuanto a la fuga aérea persistente, es un problema. Es un problema muy serio porque muchas veces acaba en cirugía, ¿no? Recirugía muchas veces. Entonces, nosotros utilizamos el tratamiento con válvulas. Sabéis que ha habido un estudio pilotado por el Ministerio en el que nuestro hospital ha sido el que ha llevado un poco el peso en la Comunidad de Madrid, otros hospitales en otras comunidades, bueno, pues para evaluar en una suerte de NICE local, para evaluar un poco las válvulas, y los estudios han resultado positivos y están pendientes de publicación. ¿Qué es lo que hacemos con las válvulas? Favorecemos la resolución del neumotórax de esa fuga aérea persistente, evitando la entrada de aire en el segmento a tratar. Entonces lo localizamos mediante un balón, conseguimos detener esa fuga parcial o totalmente con ese balón, y si vemos que es eficaz, colocamos la válvula. Y nuestros resultados también son bastante buenos. Ahora estamos recogiéndolos con idea de publicarlos. Llevamos, pues no sé si llevamos 12 o 13 pacientes y la verdad es que también tienen unos resultados muy positivos. Con respecto a Paola, yo te quería preguntar, has mencionado ahí 175% de volumen residual, pero yo creo que es quizá un criterio un poquito bajo, ¿no? Yo optaría más por encima de 200. ¿Qué te parece a ti? Sí, es verdad que aunque esos criterios no han cambiado en las últimas publicaciones, el 175, yo creo que en general ninguno de los grupos que tratan a este tipo de pacientes, o de los hospitales que estamos tratando a este tipo de pacientes, les tratamos en menos de 200. Entonces yo creo que eso probablemente cambiará a nivel futuro. Eso todavía no ha cambiado en las guías, pero de momento yo creo que eso sí va a cambiar, porque es que ya hemos visto todos que por encima de ese valor es cuando obtenemos mejores resultados. Que esos pacientes que eran tratados con niveles un poquito inferiores no se veían tan beneficiados como los que están que tienen un volumen un poquito más alto de volumen residual. Entonces sí que creo que eso va a cambiar. Bueno, ¿cómo andamos de tiempo? ¿Da tiempo a alguna pregunta más? Sí. Una más. Otra cosa que me llama es que algunas veces son los enfermos los que directamente intentan contactar con el servicio. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Yo creo que la neumología no puede ser solo, tiene que serlo, pero no solo un internista que sabe de pulmón, ¿no? Sino que las técnicas tienen que empezar a ser o una parte importante de nuestro, lo son ya, ¿no? Pero más de lo que ofrecemos, ¿no? Pero esto te ha ocurrido, ¿no? Sí, la verdad es que recibimos correos en distintos, pues en el correo de la universidad, aparece de vez en cuando un paciente que quiere informarse sobre esto y efectivamente, o sea, yo creo que eso demuestra claramente que los neumólogos tenemos que ser un poquito más proactivos en esto, ¿no? Puede ocurrirnos que el enfermo esté más informado que nosotros de lo que le viene bien, sí, ¿no? Y sí, eso quizás sea el futuro también. Sí. No solo hay que sensibilizar a los profesionales, como decíamos antes, sino también llegar a la población, ¿no? De otras maneras. Claro, es que hay que tener en cuenta lo limitante que es en la calidad de vida el enfisema con una disnea tan severa. Entonces los pacientes se informan. O sea, lo mínimo que tenemos que hacer los neumólogos pues es informarnos también, lo mínimo. ¿No? Y que siempre se puede hacer algo. Claro, eso es. Muy bien, pues yo creo que... Bueno, pues muchas gracias a todos los profesionales, por supuesto, del Hospital Gregorio Marañón por
estas mesas tan interesantes, por haberse desplazado hasta nuestro plató de redacción médica. Agradecer, como siempre, a la Fundación Neumo Madrid su colaboración en la organización de estas jornadas, a GSK y a Oximesa también por colaborar y por ayudar a que estemos aquí. Por mi parte, emplazarles simplemente a que nos sigan en la próxima jornada de neumología que celebraremos aquí en Redacción Médica. Muchísimas gracias. Nada.